montes privados. Los montes públicos, la mayoría los gestiona la administración, porque están declarados de utilidad pública, y los montes privados, pues, lógicamente, los manejan y deciden sobre ellos sus propietarios. Bueno, estos son los montes de socios. Vamos a hacer una matización que seguramente haya mejor un jurídico, pero bueno, yo me voy a atrever a hacerla. Los montes no indivisos, que se conocen todos sus propietarios, pues son montes no indivisos o propiedades no indivisas y se acabó. Se conocen todos sus propietarios y la parte que tiene cada uno de ellos, y son montes no indivisos que lo gestionarán los propietarios con el criterio que estimen oportuno. Y los montes de socios, que son aquellos no indivisos en los que no se conocen todos los propietarios, por lo menos se les conoce uno. Y yo creo que aquí son la mayoría de ellos, de los que tenemos aquí, aunque haya una idea para mí equivocada de que creemos los copropietarios de los montes no indivisos, que son montes de socios, se creen que todas partes son conocidas y que la forma del monte es conocida y entonces se cree que es proindiviso, pero realmente no es un proindiviso, porque es un monte de socios. Estos números hay que tomarlos, hay que ponerlos de relevante, muy importante. No, esto es lo que sabemos, pero bueno, está claro que hay muchos más montes y mucho más superficie. Bien, les voy a poner unos ejemplos de cómo se gestionan algunos de los montes y cómo nos gustaría que se gestionasen los montes. En este caso, un monte de socios en Francia, que conocen seguramente todos ustedes, porque lo habrán visto en muchas ocasiones, aunque no son nada. Bueno, este es un monte de socios, el monte de Estado de Tegongo. Es la única gestora constituida, se hizo el año pasado, que yo sepa, constituida legalmente, que está en vigor y que como tal toma decisiones respecto a la gestión y administración de este monte a todos los efectos, excepto el de la enajenación, el de la venta, que las juntas gestoras no pueden tomar decisiones respecto a este tema. Todo lo demás, legalmente, es el interlocutor, podríamos decir, es el único interlocutor válido a todos los efectos con la administración y con cualquier otro tipo de negocio o de gestión. Este es un monte que está bien, está ordenado, tiene 313 hectáreas, se han repoblado 250 y tiene una superficie rasa que, bueno, ahora se aprovecha como ganado o no, eso dependerá de los copropietarios que se organicen a través de su junta de gestión. Esta es una fotografía de este monte, siento no tener otras más, como más guapas, sobre todo la visión que tiene desde la carretera que va a Llame. Es un monte espectacular, es un monte que debemos de servir de muestra y de modelo para ver lo que hay que hacer con los montes que tienen vocación forestal. Bien, este es otro tipo de monte de utilidad pública, otro monte de indiviso, un monte de socios. Es el monte de Llamas de Moro. Este monte está en un convenio con la administración, es una forma de gestionarlo. Lo gestiona la administración porque tiene un convenio con los propietarios y bueno, está, mejor dicho, tristemente estaba muy bien. El monte también modelo con su plan de gestión y que funcionaba perfectamente. Esta es una fotografía de ese monte. Esta fotografía podría ser de cualquier país o de cualquier sitio de nuestro entorno que hace silvicultura y que tiene mejor silvicultura que nosotros, porque es un monte. Es una fotografía que nos sitúa pues, muy bien desde el punto de vista de un monte ordenado y produciendo. Esta es de su discusión. Esta es otra fotografía del mismo monte, bueno, desde otro perfil. Y esta es otra fotografía de este monte, de octubre del año pasado. A este monte, no a este monte en concreto, alguien
ha prendido fuego, le ha pegado fuego, con las consecuencias que todos nos podemos imaginar. Me interesa mucho, pero mucho resaltar este tema, porque olvídense ustedes. O sea, olvídense ustedes. Si no acabamos con los incendios forestales, no tenemos futuro desde el punto de la silvicultura y desde el punto de vista de la explotación. Esto es un desastre intencionado de alguien que quiere destruir y destruyó el monte. El monte, que es cierto, no era de la administración. El monte este era de unos propietarios que tenían mucha madera y que no era un monte abandonado, era un monte que salieron a pagar, salieron a defender su monte. Y un individuo que no me atrevo ya a calificarlo, se lo ha quemado. Es que se lo ha quemado. Esto aquí que no se entiende, imaginen ustedes que estamos en Francia, en Alemania o en Austria y decimos que no, es que le han quemado el monte, han quemado este monte. Bueno, este es un problema y me interesa resaltar con toda la crudeza, pero con toda la realidad, que olvídense ustedes de la silvicultura, de sacarle agua al monte, de la racionalidad y del sentido común, si seguimos viendo el tema de los incendios forestales como vamos a hacer. Bien, estos son dos montes en Proindiviso de Cangas de Narcea, que bueno, no hace falta dar explicaciones de la diferencia entre los anteriores y este. Estos son montes, no sé si habrá alguien de aquí, abandonados, pasto de las llamas, abandonados. Esto es un derroche, es un sinsentido, esto no hay sociedad moderna y razonable que se lo pueda permitir, y sin embargo, hay nada, porque unos por otros, la casa para hacer y no hacen nada. Este es otro monte, otro ejemplo de un monte, también en Cangas de Narcea, un monte en Proindiviso, en el que se hizo la concentración parcelaria. Esto es Río Torno, Cangas de Narcea, se hizo la concentración parcelaria, y en la misma concentración se incluyó la zona de Proindiviso y la zona de fincas. Se le dotó de infraestructuras y ahora no tiene nada más que ir allí y ver cómo está el monte. Cada propietario tiene su finca, la ha cercado, la ha rotulado, tiene unas praderas hermosas y lo ha puesto en valor y lo está disfrutando y lo está explotando, gestionando correctamente. Este es otro modelo de una superficie concentrada de 133 hectáreas, de las cuales 70 eran en Proindiviso, había 231 parcelas y 17 propietarios y fincas. Este es otro modelo de poner en valor un monte en Proindiviso en Cangas de Narcea. Bueno, esta la traigo aquí porque esto es concentración parcelaria. Lleva esta la concentración parcelaria de troncos en Cangas de Narcea y deben de fijarse bien en una fotografía, entonces se la voy a dejar un momento para que lo vean. Esta concentración se hizo hace muchos años y observen esta línea que hay aquí, observen lo que hay de esta línea a la derecha y lo que hay a la izquierda. Es el mismo, la misma tipología, tan buenos uno como otro. Es el mismo tipo de paisaje y de paisanaje. Permítanme que se lo digan. Y sin embargo, hay algo raro. De un lado, tenemos la racionalidad, el sentido común, la hierba, las vacas, y del otro lado no tenemos nada. Y bueno, aquí esta fotografía es generosa porque, claro, eso quema reiteradamente. También fíjense en esta otra parte que vamos a hacer una concentración. Después de muchos años, de los propietarios de esta zona de aquí, no sé cuál es el nombre, hombre, han dicho, bueno, esto lo tenemos que hacer nosotros, porque claro, es que si no, tenemos que nacer aquí. Claro, si no tenemos caminos, si no tenemos fincas, si no tenemos no sé qué, es que tenemos que nacer aquí. Luego, el abandono y el desarrollo rural está muy ligado con la potencia y la estructura y la infraestructura de la base territorial de las explotaciones. Bueno, estos son los datos básicos de la concentración. Había 719 parcelas, había 0,5 hectáreas por parcela y había 16 propietarios que
llevaron 171 fincas de reemplazo con una superficie media de 2 hectáreas y 4 hectáreas por propiedad. Se pueden mejorar estos números. Estos números no son, estos números no son todo lo bueno y todo lo deseables que deberían de ser. Disculpen. No son todo lo bueno y todo lo deseables que deberían de ser. Porque, bueno, deberíamos de estar haciendo la reconcentración de drones que ya estamos haciendo en otros sitios. Pero bueno, esto es un ejemplo de una concentración parcelaria de esta tecnología. Bien, quizá esta fotografía me van a permitir que haga una reflexión casi personal. Yo llegué en el año 1976, o sea, hace 40 y tantos años a Asturias, de funcionario, a hacer la concentración parcelaria de San Tirso de la concentración parcelaria de las fincas, de los prados, y la hicimos, y bueno, hubo un desarrollo agrario ganadero en torno a ello, que es muy interesante, pero este es un concejo fundamentalmente con una tradición servícola importante relacionada con el eucalipto. Esto, en definitiva, es la segunda fase de la concentración parcelaria de San Tirso de Abres. Y esto, en definitiva, esto que ven aquí, esto es real, esto no está inventado. No vayan a pensar que esto lo hemos cogido nosotros y nos hemos dedicado a hacer rayas por ahí, en fin. No, no. Eso es la distribución de la propiedad actual en San Tirso de Abres en 2.000 hectáreas de concentración de San Tirso. O sea, si alguien cree que es posible que la silvicultura de San Tirso de Abres compita de la producción de madera, en definitiva, de madera de eucalipto, en este caso, que es prácticamente un monocultivo, tenga precios competitivos y pueda ganar dinero con esta estructura, pues realmente está muy equivocado. Sin embargo, se está trabajando y está toda atendida. Claro, si aquí extraer una tonelada de eucalipto actualmente cuesta 10, lo tenemos que bajar a 2 o a 3, porque si no, esto se va a abandonar. No va a haber motoserristas, lógicamente, y va a haber trabajadores manuales que manejen la madera con una motosierra, que la corten, que la cargan en una carroceta y no sé cuántas cosas más, porque es un imposible. Acabará marchando. Y eso, por muchas políticas que se hagan, será imparable si no conseguimos reestructurar la propiedad y conseguimos que cada uno tenga un título de propiedad y pueda disponer de sus fincas. Bien, y voy a acabar con un poco de suerte, me voy a acabar jubilando y participando en la concentración parcelaria de todo el municipio. Hemos finalizado la de la primera fase con estos resultados que tienen aquí. 400 hectáreas, 199 propietarios, 1.728 fincas aportadas con una media, parcelas aportadas con una media de 2 hectáreas y 9 parcelas por propietario. El resultado, 356 fincas, 1,1 hectáreas de tal este no es un buen resultado. No es un buen resultado, pero saben que la concentración parcelaria es un procedimiento administrativo sujeto a la ley y no podemos avanzar más que en ese marco legal. Entonces, por mucho que insistamos en que, sobre todo en el tipo forestal, esto vaya en la parcela única o se compren antes o en el mismo proceso de concentración, se compren fincas para hacer fincas mayores. Bueno, pues ahí no estamos teniendo mucho éxito. Seguramente que nos pedirán dentro de poco hacer la reconcentración. Bien, y esta es la segunda fase que se corresponde con la diapositiva que está ahí. 2.000 hectáreas, 508 propietarios, 7.000 parcelas, 0,3 hectáreas parcela y el número de parcelas por propietario. Está como lo estamos haciendo, estamos ahora mismo ejecutando la red de caminos
y el proyecto de organización, y veremos lo que resulta aquí, pero nos gustaría que resultaran mejores números que en el anterior. Bueno, nada, esta es una diapositiva de las concentraciones parlamentarias históricas en Asturias. Bueno, y ahora nos vamos a los montes vecinales de mano común. Los montes vecinales de mano común saben el origen que tiene, la ley de montes vecinales de mano común. En Asturias, en su desarrollo, tuvo altos y bajos la aplicación de esta ley, y actualmente nos encontramos con estos 77 montes que están fundamentalmente en el concejo de Illas, y bueno, y nosotros por ahí repartimos. Esto básicamente eran montes de utilidad pública que se declararon vecinales en mano común y que pertenecen a las juntas rectoras, pertenecen en calidad de grupo. No son montes públicos, no nos equivoquemos, son montes privados de una comunidad que se rigen, se declaran en función de la ley de montes vecinales en mano común por el jurado de planificación de los montes vecinales en mano común y se gestionan en ese marco legal. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Asturias de los montes vecinales en mano común. Bien, esta diapositiva se corresponde pues con cuatro montes vecinales en mano común en cada aldea. Este tipo de propiedad tiene sus problemas de gestión, pero básicamente nos encontramos, por lo de siempre, pues nos encontramos con este monte, el de Busto, que es un monte, podríamos decir, que encima tiene problemas porque hay dos juntas gestoras constituidas, no se ponen de acuerdo, tienen problemas y seguramente de ahí derive que sea un monte, pues, abandonado desde el punto de vista del aprovechamiento silvícola. Es un monte abandonado, es un monte que está ahí, y que sus propietarios, aunque puede parecer que se interesan mucho porque hay dos juntas gestoras, pues lo tienen mal. Este es un monte, el de Marentes, es un monte vecinal en mano común que está en convenio con el gobierno del Principado y que lo estamos gestionando nosotros siempre con el acuerdo de los propietarios. Está bien, es un monte que está bien, será mejorable, pero en fin, está puesto en marcha. Este es el monte de Sillón y Carballal, que también lo estamos gestionando nosotros en función de un convenio. Este es un monte que llama la atención porque yendo para ellos es un monte que se ve como muy guapo. Los dos, tanto el de Marentes como este, se ven muy guapos, llaman la atención, pero no son nuestros. Estos son los propietarios que han decidido, acordado, consorciado con la administración forestal del Principado y que nosotros hacemos todas las inversiones. Y el monte de Ferreira, el monte vecinal mano común, que lo están gestionando los propietarios directamente a través de subvenciones. Prácticamente, saben ustedes que las subvenciones son al 100% prácticamente para todas las obras y las mejoras que se hagan. En fin, 3 montes vecinales en mano común, declarados, con propietarios conocidos, porque después tenemos la problemática que tienen, y con diferentes estados de gestión, abandonados, gestionados por la administración y gestionados por los propietarios, apoyados por la administración. Bien, ya sabemos más o menos cómo estamos, pero esto es una especie de resumen de diagnóstico anterior, que son la correcta gestión de los montes de socios requiere que sus copropietarios tomen decisiones que además de legítimas, y ahora son legítimas, bueno, porque nadie discute que sean los propietarios, pero bueno, entonces toman decisiones legítimas porque nadie discute que sean los propietarios. Pero además tienen que ser legales. Y para que sean legales tienen que tomarlas los representantes legales, que son la Junta Gestora. Que obliguen a todos. Que obliguen
obliguen a todos, que no venga alguien y diga, no, este monte mío aquí no se le hace nada. No, obligan a todos. Y esto solo se puede hacer desde la Junta Gestora realmente constituida. O sea, por decirlo de alguna forma, olvídense. Si no tienen junta en los proyectos, perdón, en los montes de socio. Bueno, son proyectos. Si no tienen junta gestora legal, olvídense. No van a poder acreditar la propiedad, aunque tengan un título, y no van a poder gestionar su monte. Denle las vueltas que quieran, no. Los propietarios de los montes de socios no ven el conjunto del monte como suyo. Sí, es mío. Por tanto, no lo gestionan, ni lo cuidan, ni lo defienden como si lo fuera. Cuando lo quieran dividir, dicen, oye, pues vamos a dividirlo. Prácticamente no nos dan. No sé si ustedes conocen alguna división, que no, pero bueno, es muy sencillo. Y al no poder materializar físicamente sus partes sobre el terreno, se entra en el bucle perverso de no, porque no sé lo que es mío, y no dejo hacer nada por esto. Esto no es ninguna exageración. Esto no es ninguna exageración. Los que tenemos experiencia en este tipo de gestión, de trabajo, de conocimiento, esto no es ninguna barbaridad. Después, los montes nacionales de mano común, pues tienen también muchos problemas. Podemos estar de acuerdo con la ley, es una buena ley, bajo mi punto de vista. Teóricamente, se devuelven los montes a sus propietarios, en fin, hay una visión un poco romántica que todos tuvimos de este tema, pero la gestión de los montes nacionales de mano común requiere la constitución de las juntas rectoras. Volvemos a ver, sin la junta rectora no es posible ninguna gestión, lo que supone grandes inconvenientes por la falta de interés de los comuneros. No hay mucho interés cuando estos existen. O sea, hay montes nacionales de mano común que no tienen comuneros. O porque se trata de poblaciones emergidas que no quieren tomar iniciativas problemáticas de incierto futuro. Bueno, esto está dificultando muchísimo la gestión de los montes nacionales de mano común, que a primera vista podría parecer que es posible, pero tenemos. Bueno, pues aquí tienen una serie de dos montes en Cacarnacea que están como están, o sea, abandonados. Y tienen el otro monte nacional de mano común en Cacarnacea que está pues abandonado. En definitiva, la gestión depende de las juntas, de que los propietarios se organicen y creen las juntas de gestión. Bueno, ante este panorama tan desolador, nosotros estamos aquí para solucionar. Pero no nos engañemos, no nos entretengamos, no vayamos y vengamos. Bajo mi punto de vista, solamente hay estas dos soluciones, que es en los montes de socios con vocación forestal y en los vecinales en mano común promocionar y apoyar la constitución de las juntas. Una vez que esto esté hecho, una vez que haya un interlocutor válido y que sea legal, sepan ustedes que la silvicultura es de las actividades, yo creo que la única, si no me puede corregir el director que sabe mucho más, que está más joven que yo, que permite subvenciones al 100%. Nosotros estamos subvencionando al 100% y queremos seguir haciéndolo y tenemos dinero, entre comillas, en abundancia. La Unión Europea nos da dinero para el nacimiento, pero nos exige, como en criterio entiendo yo, que sepamos a quién se da ese dinero y que alguien se responsabilice de
del monte y volvemos a la misma. Juntas a eso, tenemos que tener interlocutores legales. Si no hay interlocutores legales, olvídense ustedes, no hay apoyo para la silvicultura y hablo un interrogante importantísimo. Ojo, hablo un interrogante importantísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los otros apoyos o con los otros pagos de la PAC? Que ahora mismo se gestionan con un criterio determinado que nos permite acceder a esos pagos a esas ayudas. Ese es un interrogante importantísimo. Y en los montes de socios con vocación ganadera, incluirlos en los procesos de concentración carcelaria de carácter público o privado. Esta es la mejor solución. Permítame esta familia para que me digan ustedes, pero olvídense, no la negamos. Esta es la solución. Estas son las soluciones. Solamente las hemos puesto en práctica, tienen ejemplos muchos más que estos, por cierto. En Cangas de Narcea, donde nos pueden ver, donde, bueno, pues está claro que están ahí, está claro que son posibles y viables. Bueno, como conclusiones, que seguramente me desarrolló, no se puede obviar el problema de la tenencia y estructura de la propiedad de la tierra en el desarrollo rural. Bueno, hoy estamos aquí porque estamos teniendo y tomando conciencia de este problema. No hay desarrollo rural. Bueno, sí, el desarrollo rural está ligado a la economía agraria y el desarrollo de todos sus potenciales pasa por tener claro de quién es la tierra y poder. Bueno, esto puede parecer una pergullada, puede parecer del sentido común. Fíjense el problema que tenemos. No sabe contrariar que es el propietario de un monte y posibilita la puesta en valor del mismo, ahuyentan las inversiones, ya mañana ustedes que van a tener una inversión en un monte o en una finca que nos den, o que siendo de él se discute y nos conduce irremediablemente a la abandono. Este es, bajo mi punto de vista, el factor decisivo que más incide en el abandono del campo. No se le puede pedir a nadie que siga manejando su ganado igual que en los años 80, 90 del siglo pasado, o que siga haciendo su agricultura con una motosierra y una carrocera. Nos tenemos que olvidar. Tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades sobre el terreno y aprovechar todas las oportunidades de negocio que nos da pertenecer al club europeo, con millones de consumidores que demandan cada vez más, que demandan productos. Voy a meter una palabra que se pregunta, seguramente no he publicado, de carácter renovable y de calidad, y que están dispuestos a pagar por ello. Pues muy bien, pues esto es lo que yo quería contarles a ustedes. Quedamos a su disposición, para cualquier aclaración. Yo quería hacer una pregunta. No sé. Yo creo que vamos a esperar a cerrar la exposición de Virginia y Alberto y abrimos una ronda de preguntas a los tres. Yo creo que es mucho más operativo, ¿vale? Entonces, Alberto, si te puedes incorporar. Ferreras, si te parece más propio cerrar los tres y luego la ronda de preguntas. Yo creo que lo vamos a hacer así, ¿vale?
Espera, perdón un momento. Se incorpora ahora Alberto Fidalgo, que va a hablarnos también de la consejería, va a hablarnos un poco de los montes vecinales de Malo Común. Creo que el debate va a ser interesante, entonces para no retrasar la ponencia de Cristina y Alberto, lo dejamos para después, se incorporará Ferrera y abriremos una ronda de preguntas para solucionar las cuestiones y clarificar conceptos. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo, mientras esto va abriendo y empezamos con la ponencia, a poner las diapositivas, no se oye nada. Ahora, y este está encendido. Sí, pero tienes que apagar porque si no... No. Vale, pues buenos días a todos otra vez. Vuelvo a decir lo mismo que han dicho las dos personas que me han precedido en la charla. Esto no es lo habitual. No es lo habitual. Yo creo que cada vez está siendo más normal cada vez que hay un tema de forestal, la asistencia de gente es mayor. Y sobre todo, hace unos años, cada vez que se organizaba una jornada forestal, éramos prácticamente todos los mismos, nos conocíamos, eran gente que iban yendo a todas las jornadas. Y sigue yendo. O sea, yo los veo por aquí y veo a la misma gente interesada por el tema de los temas forestales, interesada por el monte y que vienen a todas las jornadas. Pero ahora hay mucha más gente de lo cual me congratulo, gente a la cual yo no conozco y que en su mayor parte supongo que deben ser propietarios forestales. Lo cual yo estoy encantado, porque desde que yo empecé mi trayectoria profesional, empecé a trabajar, yo desarrollé siempre aquí en Asturias, tú empezabas a meterte en el mundo, empezabas a ver en el forestal, empezabas a conocer el sector, y el sector siempre serán los maderistas y las empresas de silvicultura. Los propietarios forestales no existían. No se sabía de ellos, no tenían voz, no existían simplemente. O sea, el sector estaba dominado, o sea, en un sector primario de producción de una materia prima, la gente que producía esa materia prima no estaba. Ahora, por suerte, pues hay varias asociaciones de propietarios forestales que luego además la mayor parte de ellas están integradas en una asociación, la que se llama la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, que el presidente Iván está por ahí atrás, que por parte de la consejería yo creo que con todas las cosas que se fueron cayendo en la crisis, la única subvención o de las pocas subvenciones nominativas que continuamos manteniendo es la de la Asociación de Propietarios, porque nos parece muy interesante, nos parece fundamental que digamos que los beneficios del monte y que todos los temas que generan todos los temas del monte hay que hablarlos sobre todo y con los principales interesados tienen que ser sus dueños. Y hasta que los beneficios del monte no lleguen a los dueños y los dueños no se sientan partícipes de ello, pues no hay nada que hacer. Entonces, voy a empezar un poco a hablar la charla después de esta pequeña introducción. Gracias a Belén por invitarnos. Y a mí me ha tocado hablar de la problemática un poco asociada a la calificación de la propiedad y yo voy a hablar sobre todo de los montes prohibidos. El tema, empezamos lo que es la clasificación de los montes que tiene la ley de montes. Básicamente la ley de montes tiene un capítulo entero dedicado a la clasificación. Primero se dividen en públicos, comunales y patrimoniales. ¿Vale? Lo que ven a la derecha de la foto, en esta zona. La administración forestal siempre ha estado muy volcada en este lado. O sea, nosotros somos una administración extraña, no gestionamos terrenos, hacemos obras en los terrenos, vendemos madera, somos una rara avis dentro de las cosas que otro tipo de administraciones ni se lo plantean, que lo hagan los privados. Pero nosotros siempre hemos estado muy volcados en el lado público. Hemos ejercido estamos en el mercado, ya digo, estamos en el mercado, conocemos lo que son las cosas, vendemos productos y nos hemos volcado en la gestión. Y siempre, tradicionalmente, se ha dejado un poco de lado el otro lado, el de los montes privados. El de los montes privados,
Pues aquello como que no, se ponían normas, pero la administración, digamos, que no miraba mucho para ellos, o sea, que se organizaran como podían. Y bueno, yo creo que esto últimamente ha ido cambiando y desde luego, sobre todo yo creo que Europa nos ha traído a nosotros, al sector forestal ha traído muchas ventajas y nos ha hecho que, digamos, que mediante financiación ha conseguido que los montes privados, por lo menos aquí en Asturias, se pongan a funcionar. Porque un monte, cuando funciona, es un monte, es un negocio muy rentable, que se lo pregunten aquí a los de Soria, que se lo pregunten incluso a los montes gestionados, a los montes de la costa, los montes comunales de la costa de las parroquias rurales, pero hasta que el monte empieza a funcionar tardan muchísimos años de mucho riesgo y esa parte es la que la Unión Europea nos está ayudando. Bueno, voy a citarme los montes privados. Los montes privados, como veis en la diapositiva, los podemos tener de dos partes. Todo esto, digamos, que teoriza la ley. Montes privados y montes vecinales en la norma. Montes privados, yo me voy a dedicar a los montes privados, los montes vecinales hablará mi compañero. Y luego los montes privados los hay de un único propietario o de varios propietarios. De varios propietarios divididos en cuotas. Y esta es la parte importante de lo que estamos a hablar aquí, del concepto de lo que es un monte de socio. Varios propietarios divididos en cuotas, fallece mi padre es propietario de un monte, y yo tengo un monte a medias con mis tres hermanos, 25% cada uno. ¿Eso es un monte de socios? No. Eso es un monte, será una comunidad de bienes, será otro tipo de figura jurídica, digamos que eso entraría en la categoría de en el azul de varios propietarios, pero estaría en el lado de todos los propietarios conocidos. Eso no es un monte de socios. Pero sí que es un monte proindiviso. Aquí en Asturias tendemos a confundir la palabra proindiviso con la de montes de socios. Yo al principio, luego cuando salió en la ley, la Asociación Forestal de Soria me empezó a llamar montes de socios, yo lo seguía llamando proindiviso por costumbre, incluso aquí en la diapositiva lo he puesto, pero en verdad tienen razón ellos. Un monte proindiviso es el monte que yo tengo con mis tres hermanos. ¿Es un monte de socios? No. Pero estamos todos ahí, nos conocemos, nos juntamos por Navidad, no es un monte proindiviso. ¿Cuál es un monte? No es un monte de socios, perdón, es un monte proindiviso, pero no es de socios. ¿Cuál es un monte de socios? El que está partido en cuotas, pero algunas de esas cuotas no se conocen, no se sabe quiénes son, no tienen un dueño conocido o no tienen un dueño conocido. Bueno, voy a pasar un poco rápido las diapositivas, digamos, que tengamos generales. Y vamos a ver la problemática. Bueno, voy a empezar diciendo la problemática general. Esta es una problemática general que tienen prácticamente casi todos los montes asturianos. Lo primero es una escasa rentabilidad. Digamos, esa escasa rentabilidad lleva a que no haces lo mínimo por él, no te gastas dinero en él. Empiezas ya que tienes una acreditación de propiedad deficiente. Es un monte, y aquí puede ser un monte de socios, puede ser un monte privado mío, porque esto también ocurre mucho en las zonas, en los montes que tenemos de un solo propietario, que te viene allí en las ayudas y te dice que yo tengo este monte y quiero que me des una ayuda. Bueno, pues demuéstrame que ese monte es tuyo. Dice, bueno, aquí tengo la ficha de catastro que viene en la ficha de catastro. Nosotros miramos esa ficha de catastro y bueno, primero no coincide. Él dice que es una cosa, pero catastralmente es otra distinta. Se parece, ¿vale? Más o menos se parece, pero ya no tiene coincidencia exacta. Solo te vamos a poder ayudar a lo que tengas en la ficha de catastro. Si tu monte es más grande, te fastidias. Si tu monte es más pequeño, bueno, pues ahí, como no vas a poder hacer nada en lo del vecino, pues te vamos a dar ayuda justa a eso. Pero luego, una vez que hemos solucionado el catastro, que este que figura aquí en la ficha catastral no eres tú. No, es que es mi abuelo. Bueno, pues entonces tendrá que venir tu abuelo a solicitar la subvención. No, es que mi abuelo murió hace 40 años. Vale, pues el monte es tuyo, sí, es mío porque soy el único heredero. Mi abuelo solo tenía un hijo y mi padre a su vez solo me tuvo a mí. Pues bueno, pues la administración le decimos, así hablando mal, eso porque tú lo dices, pero no nos vale. O
sea, nosotros hemos pasado en muy pocos años, y seguramente todos los que están aquí lo conocen, hemos pasado en muy pocos años de ser un paisano más integrado en el entorno y basándonos en los mismos códigos en que se basaba la gente para sus negocios, que era básicamente el apretón de manos, y tú me dices qué es esto, y yo me lo creo, y si resulta que me has engañado, pues ya vendrá el auténtico dueño, ya de algo. Hemos pasado a ser una administración con todas las de la ley. Una administración que tal y como lo veo ahora es implacable y no tiene inhumana. Una administración que no ve más que lo que son los papeles, lo que no está acreditado en papeles en sí. Bueno, empezamos ahí, hay una acreditación de la propiedad deficiente, que es una falta de seguridad jurídica. A partir de ahí no se hacen oportunidades de inversión, claro, no hay oportunidades de inversión, no hay infraestructuras. Se vuelve a gastar esa rentabilidad, todo eso lo juntamos encima con un riesgo de incendio en casa. Pasamos a una zona donde la rentabilidad de los montes bajos, que es la zona de los localidades. Bueno, ahí la gente ya tiene la acreditación de la propiedad bastante mejor. Si se fijan en esta diapositiva, catastralmente está arreglado. Esto que tengo detrás de mí, esa fotografía, que parece que es mentira, que parece que sea un niño que ha llegado ahí y se ha dedicado a hacer dinero sobre el plano, es realidad. La gente lo conoce y lo corta. Corta esas sellas o fachas, o tienen muchos nombres según las zonas de Asturias, pero cada una de esas sellas tiene un propietario. Y igual no cogí la diapositiva buena, pero hay algunas, esta de aquí, se ve que han cortado precisamente la sella. Y yo conozco algunas en Valdés, en el monte de Cerdono, en Valdés, cerca de Barcia, que es que al paisano le cabía una fila de eucaliptos, una arriba, dos abajo, y la tenía plantada. Un monte, además, una sella que tendría casi 200 metros de largo con una fila de eucaliptos. O sea, la gente de estas zonas la conoce. O sea, que ya tenemos una acreditación de la propiedad adecuada. Cadastralmente, por lo menos la finca, ya se sabe que está ahí. Normalmente está de su nombre. Bueno, ahí puede que sí, puede que no, pero sí, hay muchísimas más fincas puestas, muchísimas más fincas de estas rentables de las de eucalipto, que la que cuando vamos nosotros a la administración se les puede dar ayuda, las podemos comprar, podemos tratar con el dueño, pero tiene acreditado. Podemos ahora mismo posibilidades de inversión, hay una alta rentabilidad de las fincas, pues en el momento de una rentabilidad el riesgo de incendio es bajo. No se equivoquen que el eucalipto, por mucho que digan por ahí, no quema. Ningún árbol quema espontáneamente. Ningún árbol está ahí, le da el sol y de repente se inflama. No, el eucalipto no quema porque a la gente no le interesa quemar. De vez en cuando hay accidentes, se escapa, hay venganzas, hay otras cosas, de acuerdo. Pero en las zonas eucaliptarias, normalmente, el número de incendios es, bueno, en el Franco, vamos a encender el Franco, que es un montón de eucaliptos, en el Franco llevamos 5 años que no hay un incendio forestal, es un incendio que vino de otro sitio. Hay un riesgo de incendio bajo. Volvemos al tema del Franco. ¿Cuántas veces ha quemado el Franco en los últimos 40 años? Pues una. No es como otras zonas donde la rentabilidad es muy baja, pero el riesgo de incendio, que haya riesgo de incendios sucesivos es mucho más elevado. Y bueno, y luego hay el minifundismo, hay una ausencia de infraestructuras debido al minifundismo, que eso ya es un problema coyuntural, que lo único que creo yo que la regla es la concentración. Pero bueno, estos montes, digamos, en el momento que hay dinero, la rentabilidad es mejor, y yo creo que hay un poco que está junto lo que es la acreditación de la propiedad adecuada con la rentabilidad del terreno. Hasta que no tienes, volvemos a la diapositiva anterior, hasta que digamos que esta parte de aquí no la tienes solucionada, es muy difícil romper este círculo. Al final hay un círculo en el cual, digamos, que todo lleva a que el monte no produzca. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer para romper ese círculo? Es conseguir demostrar que el monte es mío. Una vez que haya conseguido demostrar que el monte es mío, ya empezar a poder mirar el resto de cosas. Bueno, de los montes de socios hablaremos un poco después, pero antes quería decir otra cosa, que en principio no estaba en la jornada, pero es otra problemática que tienen los montes. En este caso estamos hablando de montes privados. Montes privados, privados, de un solo propietario que cada uno tiene su parcela catastral. Esto es un monte allí en Valdés,
no en Tineo, perdón, este es un monte en Tineo, en las orillas del Esba, que bueno, visto desde aquí desde fuera, son castañeros, esto se da mucho en los castañeros, que en el momento que vamos a verlo catastralmente, nos encontramos con esto. No se sabe qué tienes cada lado, o sea, catastralmente, si se fijan, las líneas negras son las parcelas catastrales, son lo que nos ha dicho cada propietario que es. La gente sabe lo que tiene, por ahora. La gente que hay ahí sabe lo que tiene, sabe que esta parcela es mía. Y catastralmente son, he perdido el ratón, no sé si se ve. Bueno, catastralmente las líneas amarillas son los caminos, las líneas negras delgadas son las parcelas reales del catastro. No se parecen en nada a las parcelas, no se parecen en nada a las parcelas reales de las líneas. Claro, el catastro está hecho mediante fotogrametría, y yo cojo la foto y dibujo encima las fincas, ¿vale? Mientras no haya árboles bien. En el momento que hay árboles, es un problema que se nos da mucho en los castañeros, las parcelas no se parecen para nada y llevamos arrastrando esa diferencia desde hace muchísimos años. Este es otro problema que pongo aquí encima de la mesa y yo creo que no sabe cómo se podría solucionar o cómo que la gente sea consciente de eso, porque además la gente que conoce esto está desapareciendo. O sea, nosotros en esta zona que fuimos ya quedaban 1 o 2 señores que se sabían las fincas y se sabían de todo. En el momento que esos 2 señores mueran, los hijos que viven en Barcelona o en Madrid saben que tienen una finca, tienen una escritura de propiedad. O sea, ellos tendrán una escritura de propiedad que no coincide con el catastro y que van a ser incapaces de ponerlos. Y esto es otro tema que sería motivo de otra charla para bueno, entramos en los montes Rendiviso, los montes de socios. Los montes de socios, gracias a la Asociación Forestal de Soria, salieron a la luz hace en la Ley de Montes. En la Ley de Montes en el año 2003, hasta entonces no se conocía lo que eran montes de socios. Nosotros mismos en la escuela, cuando estudias temas de propiedad, montes de socios no había. Nosotros ha habido problemas, nosotros hemos tenido problemas de confundir montes de socios con montes comunales. Problemas que en el momento que nos hemos aclarado, pues se van solucionando. No sé si hay propietarios de trones o de cuánto debe suyo. Hay un pueblo que nosotros llamamos el Monte Santa Rosa, que en este momento ha desaparecido. En el momento que sabemos más cosas, se han descubierto que son montes de socios, son montes privados, no tienen junta gestora, pero no son comunales. Con lo cual la administración, digamos, nos hemos salido de ahí y ahora pues desarrollan los propietarios pues eso. Volvemos a decir, esto es lo que dice la ley. Aquellos cuya titularidad corresponde en todo indiviso a varias personas, algunas de ellas son desconocidas, con independencia de su denominación y de su forma de constitución. Esta es la redacción que se dio en la ley nueva desde el año 2015. En Asturias se les conoce como monte prediviso, aunque a mí me parece más acertada la denominación de la ley. ¿Qué problema que tienen estos? La ruptura del tracto sucesorio. La verdad es que estos montes están bastante documentados desde hace mucho tiempo. Este es el catastro de la riqueza rústica de Cangas del Narcea de los años 60. Y bueno, aquí se ponen cuadros para que no se vea la gente, pues la protección de datos, pero se me han movido. Si se fijan, aquí hay una parcela catastral, la 1173, que tiene 1, 2, 3, 4, 14 propietarios, más los que habrá por debajo, cada uno con una propiedad de 14,10. O sea, este era un monte de socios que en los años 60 ya los propietarios en otras zonas de Asturias se ponían vecinos de no sé qué, comunal de no sé cuántos. Aquí no. Aquí en Cangas del Narcea, todos los propietarios con nombres y apellidos, cada uno tenía una participación igual. Cuando vas a ver la finca, cuando vas a ver esta parcela 1173, pues no mide 14,10 áreas, desde luego, sino que mide lo que es la suma de todos los propietarios. O sea, que es una figura que, desde luego, en Cangas del Narcea, como ha dicho el alcalde, además, la mitad de la superficie del Consejo, que la gente lo tiene muy clara desde hace muchos años. Y bueno, ¿en cuál es la problemática, digamos, de los montes predivisos? Pues volver a recuperar ese tracto sucesorio. Y de estas personas que venían en esta época, de estas personas que venían en estas referencias catastrales, que normalmente suelen tener una escritura asociada detrás, ¿quiénes son los verdaderos dueños?
Bueno, pues las fotos estas que tenemos aquí es de los montes de socios, estos son los que hacen en la provincia de Soria, lo que llaman ellos las sabanas. Claro, son montes más grandes, montes mucho más, y si te da prisa lo siento, pero son montes mucho más grandes, con muchísimos más propietarios, en los cuales se parte de la columna de la izquierda del propietario original y se va viendo el tracto sucesorio que no se ha seguido en ningún momento, para acabar llegando a lo que es la columna de la derecha, los propietarios actuales. Nosotros, por ejemplo, en Asturias no lo tenemos no es una cosa tan exagerada como nosotros. Son montes con muchos menos propietarios iniciales y que a su vez no ha habido tanto cambio desde el momento. Bueno, ¿qué solución da la ley para hacer un monte de socios? Claro, a ese monte es imposible de gestionar. No sabes quién es el dueño de eso, con quién voy a hablar yo, quién puede venirme a hacer una solución, con quién voy a hablar yo si un día tenemos que hacer algo, bueno, si un día hay que hacer algo por ahí en ese monte y se precisa la colaboración del dueño. ¿Quién puede pedir subvenciones para eso? Pues en teoría, esta gente de aquí. Claro, esta gente de aquí que ya están fallecidos. Imposible. Todo esto que siempre se pensaba que era una cosa marginal, ahora que está saliendo a la luz, pues se ve que no es tan marginal. En Asturias debemos tener al alcalde, ha dicho que la mitad del Consejo de Cambios del Narcea. En Asturias yo creo que debemos tener del orden de 100.000. Y no sé si Pedro sabrá cuántas hay en España, pero esto es una figura que a medida que se va conociendo, la superficie que se va conociendo, resulta que cada vez hay más superficie que está con este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que da la ley? La ley da una solución, que es la creación de una junta gestora. Bueno, lo leo. Cualquiera de los copropietarios, o sea, cualquier copropietario, con independencia de cuál sea su cuota de participación, o sea, no hace falta que sume la mitad, no. Hay un monte de socios divididos en 200 partes y hay un señor que tiene la tercera parte de una parte, puede pedir ante la administración la constitución de la junta gestora. Tiene que pedirlo ante nosotros. La junta gestora, sigo leyendo, la junta gestora, una vez constituida, será el órgano de gobierno de representación de la comunidad, en tanto existan cuotas de participación vacantes sin dueño conocido. O sea, la junta gestora es la dueña del monte y la dueña del monte y la que representa a los vecinos. Bueno, durante la Constitución hay un acuerdo, bueno, se necesitan las 4 quintas partes de los propietarios conocidos y su formalización por escrito. Va a ser tarde, vamos a intentarlo. Y luego, ¿qué es lo que tiene esa junta gestora? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, pues esto es lo que viene en la ley. Básicamente lo importante es lo que está subrayado. La gestión y el disfrute del monte de socios y de todos sus productos. Y la enajenación de toda clase de aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros. O sea, la junta gestora puede gestionar el monte y actuar como el dueño del monte y tiene facultad para ponerlo en producción y para recibir beneficios. Tiene una pequeña parte en la cual dice que el reparto de beneficios generados entre los socios la junta gestora también puede decidir, oye, de esto que hemos sacado aquí, hemos cortado esto de madera, hemos vendido esto de pastos, lo repartimos entre todos. Oye, que no sabemos el 25% de la gente, eso no nos lo podemos repartir entre nosotros, pero tampoco hay por qué dejarlo en una cuenta ahí muerto de las cosas. Se puede invertir otra vez en la mejora del mundo. Más cosas. Una de las opciones de la junta gestora, lo que te viene en la ley, es que la junta gestora no es una cosa, digamos, no es finalista. Una de las cosas que tiene que hacer la junta gestora es intentar convertir ese monte de socios en una comunidad de bienes, en un monte con divisos en el que ya se conozcan todas las partes. La junta gestora es un órgano en beneficio temporal. Lo que pasa es que, bueno, esa temporalidad, hay temporalidades muy largas, pero la obligación de la junta gestora es intentar arreglarlo el monte. Una de las cosas importantes que tiene la ley, a las juntas gestoras constituidas se les asignará identificación fiscal para la realización de negocios jurídicos de su competencia. O sea, ya la ley está obligando al Ministerio de Hacienda a que les dé un NIF, les dé un número de identificación fiscal. O sea, que les está reconociendo capacidad
para hacer negocios, capacidad económica. Esto, la ley esta es del 2015 y bueno, hay problemas por ahora sin empezar su aplicación, pero bueno, lo pondremos. Bueno, y luego he hecho el funcionamiento, ¿vale? Para la adopción de acuerdos, bueno, funcionamiento de la cuota, que una vez que puesta funciona, hay que ser mayoría, no de los propietarios que estén presentes, sino de las cuotas de participación, y que la Junta Gestora se disolverá una vez todos los comuneros estén identificados conforme a la ley, lo que comenta. Bueno, eso es lo que dice la ley. Ahora lo que tenemos en el servicio de montes y lo que tenemos por gastar. ¿Qué se necesita para hacer una Junta Gestora? Pues la diapositiva que tiene detrás, hay unas cosas que son las que dice la ley que se necesitan, que son las naranjas, y hay otras cosas que tenemos en el servicio de montes que son necesarias para hacerlos, aunque no lo dice la ley. Primero, se necesita una finca. No se puede crear la Junta Gestora si no existe una finca. Y esto te parece una carrobullada y te parece que vaya tontería estar diciendo no. Viene gente aquí y dice yo tengo un monte de socios, yo quiero crear una Junta Gestora. Y en el momento que tú les pides documentación de la finca, no aparece. Pero muchos, y la gran parte de los montes de socios que están aquí eso, hay una documentación. Están registrados, están en el registro de la propiedad y está la compra inicial de la gente que lo compró en las desamortizaciones o que se lo compró al monasterio o se lo compró al próximo que está aquí, el de Toreno, al conde de Toreno, o que se lo compró al conde de Toreno. Siempre, en cuanto hemos escarbado un poco, ha aparecido esa inscripción registral. ¿Qué más queremos? Pues nosotros queremos saber dónde está la finca. Pedimos un plano sobre ortofoto y unas referencias cadastrales. Aunque eso es una cosa que pedimos al servicio de montes porque creemos que facilita la gestión. Segundo, ¿es un monte de socios? Pues para eso necesitamos el listado de propietarios según la inscripción registral y el listado de propietarios conocidos. Aquí hay un matiz. La ley te dice que tiene que ser un propietario conocido el que lo pida. No me vale la inscripción registral y dice, no, yo soy el abuelo de tal señor. Perdón, yo soy el nieto de tal señor. No, tienen que pedirlo un propietario de los de la inscripción registral. Yo supongo que eso en Soria es casi imposible, pero aquí es bastante común. Siempre hay gente de los que figuraban en la inscripción registral o gente que hizo por lo menos la primera fase del tracto sucesorio de esa cuota y que se pasó al registro. O sea, para nosotros, propietarios conocidos son los que figuran en la inscripción registral. El resto, no. Serán nietos, serán familiares, serán gente que se creen que tienen derecho a ello y se lo darán con toda la razón del mundo, pero no son acreditados. Para nosotros los únicos válidos son los que están en la inscripción registral. Por eso necesitamos ese listado de propietarios y el listado de propietarios conocidos. ¿Qué hacemos con eso? Pues bueno, se presenta la documentación, el servicio de montes lo estudiamos, se comunica si es conforme, y en el momento que se comunica si es conforme, pues hay que decir una fecha y un lugar para hacerlo que, bueno, nos lo vuelven a comunicar a nosotros. Nosotros en el servicio de montes nos encargamos de publicarlo en el boletín, de darle publicidad. La idea es que aquello, pues que se entere todo el mundo, de que cualquiera que considere que tiene derecho en esa finca, pues que se entere y pueda comparecer en el acto de constitución. Y en ese primer acto de constitución se necesita un acuerdo de las 4/5 partes de propietarios conocidos y un acta de la Constitución con una identificación del monte. Para eso pedimos lo que es el plano catastral y eso, porque luego la ley te exige un acta de constitución, te exige una identificación del terreno. Hay una designación de un presidente y un secretario y una aprobación de las normas de funcionamiento interno, unos estatutos. Y a partir de ahí a funcionar. A partir de ahí, digamos que la administración, nosotros, la administración ya nos salimos del tema. Yo no estoy muy de acuerdo, hay gente que dice que ni siquiera tendríamos que llegar al tema de la Junta Gestora. Yo en esa parte no estoy de acuerdo, pero recordar que esto es una ley del año 2015 que todavía no estamos poniendo en función. Y en principio no se necesita nada más. ¿Vale? No se necesita nada más. Cualquiera de los que estéis aquí, que seáis los consideráis propietarios de un monte, claro, no os vais a lanzar en solitario como kamikazes, yo voy a constituir una Junta Gestora. Porque, oye, tendrá que venir la gente, es hablar con el resto de propietarios, de la gente que conozcáis,
ver la documentación que tenéis previsto y si queréis empezar a andar, empezar a funcionar, empezar a tener la representación legal de vuestro monte. En este momento no lo tenéis, pues lo que tenéis que hacer es hacer una solicitud al servicio de montes. Bueno, es el monte préstamo de Bongo, el mismo que puso Ferrer antes, pero esto sí que está sacado desde la carretera de Cristo. Tampoco os voy a decir, a negar, que en este momento tenéis problemas. Tenemos muchas solicitudes paradas en el servicio. Están paradas, las tengo yo en el armario puestas en la esquina, porque queremos que esa solicitud llegue a buen puerto. O sea, queremos que esa solicitud en el momento que sea lo suficiente para que luego con eso conseguir que si cualquiera de los de aquí, cualquiera de esas juntas gestoras puede pedir ayuda, pues que esa ayuda, que la junta gestora tenga la suficiente fuerza legal como para que nadie le pueda decir que esta gente no son los dueños. Entonces, bueno, las tenemos ahí paradas porque hasta que tengamos esa seguridad. Porque no quiero, claro, yo lo que creo también es que si nosotros constituimos la constituimos mal, hay alguna cosa que de verdad no ha funcionado y luego en el momento que los propietarios quieren ejercer de junta gestora y se les echa para atrás, pues ya no valdrá, ahora ayer dijo, ahora no, pues hacemos otra. No, aquí ya les ha hecho, se hizo con estas condiciones, no vale. Entonces, bueno, que sepáis que nosotros tenemos problemas para hacerlos, estamos problemas dentro de legal, que espero que solucionemos en breve, pero os animo a todos porque es que esto de aquí parece, bueno, la verdad es que nunca había estado en un sitio que estuviera lleno hasta el gallinero, O sea, que, bueno, entonces os animo a todos los que tengáis algún monte, un monte de socios, que tenéis que tener muchos en cada una sea, a que habléis con nosotros propietarios y empecéis a ver la posibilidad de declarar una junta gestora. No creo que sea una cosa que podéis hacer solo vosotros, sino que es una cosa que se necesita apoyo jurídico y apoyo técnico. Entonces, bueno, tendréis que buscar las dos cosas también. Apoyo jurídico, dar que os presenten os preparen los estatutos, os preparen los papeles, y un apoyo técnico, que el apoyo técnico sobre todo va por la delimitación del monte. Tener claro cuál es vuestro monte, presentar una documentación, un plano, unas referencias cadastrales y un plano claro sobre el cual, en el cual digamos que se basará luego en los estatutos vuestros y irán siempre referidos a ese terreno. Y por mi parte nada más. Si os parece, os dejamos las preguntas para después, porque vamos un poco retrasados. Y os dejo con Alberto Fidalgo, que es el técnico de zona que trabaja en el servicio de montes también. Es el técnico de zona de esta zona. Llega a Carlos de Narcea de Cañadillas y es el técnico del servicio que más trato tiene con los montes vecinales en Manote. Alberto, sí, pásame aquí. Bueno, pues nada, ya comentaba Chisquinio, soy Alberto Fidalgo, soy responsable técnico de la comarca occidental del Servicio de Montes. Soy ingeniero técnico forestal, por lo tanto ya de mano tengo que dejar claro que no soy ningún experto jurídico ni nada de eso, y simplemente lo que quería aportar es un poco la experiencia como gestor forestal desde el punto de vista pues, de un técnico, ¿no? También, bueno, agradecer la iniciativa del GDR de Alto Narcea de Muñiz, esta iniciativa que a la vista está que yo me exijo, ¿no? Por centrar un poco el tema de los vecinales en mano común, aunque esto ya se comentó en otras diapositivas, en Asturias tenemos casi 24.000 hectáreas de vecinal en mano común, de las cuales pues, el 85%, 20.000 hectáreas, están en el concejo de Ibias. Ibias, que como todos sabéis, pues es un concejo eminentemente forestal, un 94% de la superficie
dentro de lo que la ley de montes considera monte, como monte. Y de esa superficie forestal, el 82% pues, es monte vecinal en marco común, ¿no? En los años 70, la propiedad en Ibias se dividía en siete grandes montes de utilidad pública y en los años 80 se transformó en 64 montes vecinales en marco común. Bueno, ahí tenéis un poco la distribución de los montes vecinales en marco común en el concejo de Ibias. Ahora mismo, de esos 64 montes vecinales en marco común, tendríamos dos modelos de gestión, o bueno, casi me quiero decir 3 modelos de gestión. Una sería los montes vecinales que veis ahí en rojo, que son montes vecinales en marco común que tienen firmado un convenio de gestión con la administración forestal, es decir, que los gestionaríamos directamente nosotros, el servicio de montes, y tendríamos otro grupo, que son los que veis en verde, que serían montes vecinales en marco común gestionados directamente por los vecinos, y yo ahí sí que haría una subdivisión, que bueno, no la hice, pero también creo que es importante reseñar que dentro de esos vecinales en marco común que están gestionados directamente por los vecinos, tendríamos dos grupos, los que se gestionan vía subvenciones europeas y tienen una gestión más o menos activa y dinámica, y los que bueno, directamente no se gestionan, o como se dice, gestionar solos, entre comillas, ¿no? Cogemos un poco como referencia lo que establece tanto la Ley 55.1980 de montes vecinales en marco común como la ley nuestra, como la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, para encuadrar un poquitín pues, la definición en qué consiste un poco un vecinal en marco común. Un vecinal en marco común es cualquier monte que, con independencia de su origen, pertenece a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas, y vengan aprovechándose constitucionalmente en mano común por los miembros de aquellas comunidades, de grupos sociales, en su condición de vecinos. Y yo de ahí remarco dos cosas. Primero, que un monte vecinal en mano común es vecinal en mano común independientemente de su origen, y que la propiedad es de los vecinos como tal y no se ejerce la propiedad a través de una entidad administrativa como podría ser una parroquia rural o un ayuntamiento. Si vemos la imagen de atrás, que teníamos concentrados prácticamente todos los montes vecinales en mano común de Asturias en el concejo de Ibias, algunos se pueden preguntar si realmente la distribución de la propiedad en Ibias es radicalmente diferente a la del resto del concejo de la Cordillera Cantábrica. Y la respuesta yo entiendo que es no. Es decir, en Ibias, en un contexto histórico determinado, hubo una decisión política de optar por la vía de declaración de vecinales en mano común y se desarrollaron esas propiedades comunales a través de esta figura, pero la concentración de vecinales en mano común en Ibias no se deriva de un sistema de propiedad diferente al de otros concejos de la Cordillera Cantábrica, ¿no? Yo creo que eso también es importante resaltarlo. Son montes que, ya se comentó aquí, son montes privados, pero tienen una peculiaridad importante, que son montes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bueno, adentrándonos un poquitín más en el marco legal, que la propiedad sin asignación de cuotas corresponde a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario del que se trate, es decir, corresponde a los que vivan en ese momento en los pueblos. Al conjunto de vecinos con residencia habitual o casa abierta común, que bueno, que es un término ya un poco decimonónico, ¿no? Ahora mismo el concepto de residencia habitual, pues bueno, viene determinado pues, por el padrón municipal y estar a esos efectos empadronado en una vivienda del pueblo. Aunque entiendo que el espíritu de la ley era otro, pero bueno, ahora realmente el desarrollo de este concepto es ese. Hay una cosa muy importante, que es que la comunidad propietaria, según CEDAI, tiene plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, es decir, que esto
se traduce en que el monte vecinal en mano común tiene personalidad jurídica por sí mismo, ¿vale? Y una vez que se declara vecinal en mano común, esa declaración de vecinal en mano común sirve de título inmatriculador suficiente para la inscripción del monte en el registro de la propiedad. Si fuera el caso, se excluiría del catálogo de montes de utilidad pública o del inventario de bienes municipales. Incluso resolvería también inscripciones contradictorias, ¿no?, que pudieran resultarse aceptadas. Como consecuencia de lo anterior, de esto que acabo de señalar, yo creo que hay tres consecuencias directas que son importantes, que son que los montes tienen personalidad jurídica por sí mismos. Por lo tanto, a la hora de gestionar estos montes, los vecinos no necesitan de ningún intermediario, como pueda pasar en un monte comunal de un ayuntamiento, en que sí el ayuntamiento aparece ostentando la propiedad y por lo tanto como intermediario entre los gestores, si fueran los vecinos, y la propiedad, que tienen seguridad jurídica para invertir en ellos. Están, de hecho, ahora vamos a ver ahí un gráfico, están aportando seguridad jurídica para dar cabida a inversión forestal. Y también, pues de esta figura se generan responsabilidades de tipo administrativo para la comunidad vecinal, para el pueblo, pues como sacar un NIF, o redactar actas y los de cuentas, o hacer los aspectos fiscales, en que, bueno, pues en muchos casos, pues cuesta trabajo que la propiedad pues arranque a, los vaya llevando a cabo, ¿no? Cuando comentaba antes de seguridad jurídica para invertir, pongo ahí un gráfico de los expedientes de subvenciones que yo gestioné en la comarca desde el año 2008, serían expedientes de obras grandes, de proyectos, ¿no? Ahí no entrarían pequeños propietarios. Y como dato significativo, nosotros empezamos en el año 2008-2009 con una media de 30, 40 y hasta casi 50 expedientes de subvenciones en montes de socios, en montes proindivisos. A partir del momento en que se exige para optar esas ayudas acreditar la propiedad, se produce un desplome claro en la tramitación de ayudas por parte de los proindivisos. Sin embargo, los montes vecinales en mano común mantienen una línea estable en el número de expedientes a los que están optando, ¿no? Por lo tanto, de ahí se saca la conclusión de que si realmente están funcionando y si están aportando seguridad jurídica para la inversión. Como consecuencia de esa seguridad jurídica, sobremanera en ese grupo de montes vecinales en mano común que no tienen convenio, pero que se gestionan directamente por los vecinos, pues salen una serie de inversiones. Desde tratamientos silvícolas a pastizales, plantaciones, infraestructuras de defensa, proyectos de ordenación. Y esto se viene desarrollando en estos montes vecinales en mano común en Ilias en los últimos años. Y sobremanera, pues, en los montes que están más al sur del concejo, de la zona de la montaña, en que el desarrollo de los convenios había sido menor, ¿no? Sin embargo, ahora mismo la gestión sí es una gestión activa. ¿Quién decide si un monte es o no vecinal en mano común? Pues el jurado de clasificación de montes vecinales en mano común. El jurado de clasificación lo preside la titular de la consejería, el titular de la dirección general sería el vicepresidente y luego tiene pues unos vocales que estaría pues un letrado de servicio jurídico, un abogado que designa el colegio profesional, técnico de la consejería, un representante de las comunidades de montes vecinales que se elige entre todos los montes vecinales de Asturias y dos representantes de la propiedad, de la comunidad propietaria, en cada caso implicado, en cada expediente. Y actúa el secretario funcionario de la consejería. Otra cosa también interesante que yo creo de la ley, y que lo puede solicitar, un monte vecinal en mano común lo puede solicitar desde la consejería hasta cualquier vecino o las comunidades vecinales, el ayuntamiento o de oficio por el propio jurado de montes. Por lo tanto, llegados a este punto, tendríamos un monte identificado, declarado vecinal en mano común, inscrito en el registro de la propiedad, incluso además con una línea de subvenciones abierta o disponible. A mí me parece que este es un buen punto de partida para empezar a gestionar, ¿no? Centro ahí a poquitín algunas cosas de organización, de cómo se organizan estos montes
o cómo se deberían organizar, partimos de unos estatutos, que es un documento que viene a regular internamente todo el funcionamiento del monte a nivel interno, que son la base sobre la que se desarrolla el resto de órganos. La Asamblea General de Comuneros, que es el máximo órgano de decisión de estos montes, y la Junta Rectora, que es un órgano de tipo ejecutivo que estaría un poco pues, destinado a ejecutar los acuerdos o a desarrollar los acuerdos de la Asamblea General. Los estatutos, la función de los estatutos es recoger usos y costumbres por los que se venía rigiendo la comunidad. Ten en cuenta que esos montes, si son vecinales, es porque existe constitucionalmente un aprovechamiento en común, un aprovechamiento comunal, que ahora, a la hora de redactar los estatutos, hay que intentar recoger pues, lo más detallada y fiel y diferente posible, ¿no? Entonces, en esos estatutos, bueno, hay unos contenidos mínimos, como la atribución de la condición de comunero, la representación por casa, la condición de admisión de nuevos comuneros, la manera de ejercitar los derechos derivados de la condición de comuneros, obligaciones también de los comuneros, los órganos a los que se encomienda el gobierno y la administración, la Junta Rectora, el porcentaje de reserva de rendimientos. Los montes vecinales en mano común vienen a tener una especie de fondo de mejoras que tendría que tener como mínimo una reserva del 15% de los ingresos económicos de ese monte y que estaría destinado pues, a reinvertir en la mejora de estos montes, ¿no? Y luego también, claro, muy importante, los criterios a los que se han de adecuar los diversos aprovechamientos del monte. La Asamblea General de Comuneros, que es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la comunidad vecinal, es donde se toman las decisiones, se convoca una vez al año, o se debería convocar una vez al año. Está habiendo montes que no se está cumpliendo con esta convocatoria y además la ley nos dice que la convocatoria de estas asambleas generales se tiene que realizar con un mínimo de 10 días de antelación mediante notificación escrita a todos los comuneros y con el orden del día de los asuntos a tratar, expuesta además en el talón del ayuntamiento. Si la convocatoria anual no siempre se cumple, la forma de convocarla pues así no también. Es un tema en el que yo creo que las juntas tienen que todavía trabajar mucho este tema administrativo. Vale, pues la Junta Rectora comentaba que es el órgano ejecutivo que desarrolla las decisiones. El régimen de aprovechamientos, por ir abreviando, que vamos ya mal tiempo, abriría la posibilidad, evidentemente, como no, a un aprovechamiento común, a un aprovechamiento comunal, pero también una distribución de lotes entre vecinos. Unos lotes que se ceden por periodo no superior a 11 años, tanto para usos forestales como ganaderos. Si fueran usos forestales, el periodo de cesión sería el turno de compra. Y luego habrá otra posibilidad para determinados casos excepcionales de instalaciones que redunden en el beneficio directo de toda la comunidad, abre la posibilidad de cesiones a más largo plazo, a 30 años. La administración forestal, comentábamos que es un tipo de monte peculiar porque es privado, pero tiene cosas de lo público y la administración forestal sí tiene competencias sobre estos montes, que resumidamente serían el deslinde de estos montes, velar por su conservación, el asesoramiento técnico, impulsar el aprovechamiento cooperativo del monte y la salvaguardería. El siguiente punto importante de estos montes, una vez que los tenemos identificados, declarados y puestos y organizados internamente, con el tema organizativo funcionando, sería evidentemente la planificación de la gestión. Una planificación que tiene que pasar necesariamente por un diagnóstico además participado por todo el mundo, y un diagnóstico en que los gestores debemos escuchar a la gente y promover que todo el mundo participe. De ahí deberíamos extraer unas necesidades o unas conclusiones de ese diagnóstico y, sobre todo, también muy importante, intentar detectar y adelantarse a posibles conflictos.
pues si lo que se necesita es más superficie para pasto, o hay determinados propietarios que no tienen ganado y tiran más por la inversión forestal. Es decir, jugar con todo eso, adelantarse a todos estos posibles conflictos y recogerlo en la planificación. Se planifica a través del proyecto de ordenación del monte, que el proyecto de ordenación del monte es un documento de planificación a medio y largo plazo, una especie de hoja de ruta hacia dónde queremos llevar la gestión del monte. Bueno, se calculan las existencias y las posibilidades, tanto de madera como, por ejemplo, también de pasto. Creo que voy muy mal de tiempo, ¿no? Vale, tiro para adelante. Yo creo que el proyecto de ordenación del monte sí que yo creo que es importante señalar una cosa, y es un documento que se está haciendo, es ya muy habitual que los montes que tengan zona común, en el caso de Villas, tengan su proyecto de ordenación, pero creo también que es una oportunidad que sobre todo las propiedades y propietarios están desaprovechando, porque se está considerando el proyecto de ordenación como un trámite para obtener una subvención, porque ya es necesario tener un proyecto de ordenación para poder optar a una ayuda, pero no como ese marco de debate y discusión sobre a dónde queremos llevar el monte. Yo creo que es importante que la propiedad aproveche la oportunidad del proyecto de ordenación para debatir y para marcar una hoja de ruta en el monte y no desaprovechar esta oportunidad. Bueno, ahí tenemos la ordenación de Marentes, Sillón y Carvallal y Marcellá. Comento que normalmente en estos montes son montes de bastante superficie, por lo tanto hay cabida para todos los usos demandados y para ir concluyendo, no sé si me da tiempo a las vivencias ni bajas, pero espérate, esto quiere que anterior. Y ya para acabar, anterior, para concluir, la teoría es esta, al final de la experiencia de gestión, yo creo que sí que se dejan ver una serie de debilidades, como que la población está envejecida y es poco dinámica a la hora de participar en la gestión, habría que incorporar más a gente joven y también a mujeres en los órganos de gestión, que también en ese sentido hay mucho que trabajar. Hay dificultad para fomentar la participación, que no salgan cosas personales, cuando lo que estamos hablando es del futuro del monte y no de cuestiones personales entre vecinos. Todavía hay un conflicto por linderos y por la condición de comunero. Lo que comentaba antes, la ordenación del monte no se aprovecha y se ve solo como un mero trámite. Todavía existen falsos dilemas en que ponen enfrentados un aprovechamiento ganadero extensivo con la producción forestal, y eso no es así. Tenemos poca cultura forestal y nos están pidiendo llevar itinerarios silvícolas de determinadas especies, por ejemplo, como el radiata aquí en Cangas, en lo que es difícil convencer al propietario para hacer claras, cortas intermedias que tienen poca rentabilidad, pero que son necesarias. Deberíamos tener más medios en la administración forestal para poder desarrollar más en profundidad determinados puntos de la ley de montes, como el asesoramiento técnico a juntas vecinales que no tienen convenio, como hacer más deslindes, como mejorar el registro y sobre todo también, pues evidentemente, la amenaza de los incendios forestales, del uso del fuego como herramienta de mejora de pastos, que al final pues, puede llegar al traste toda la gestión de años. Como fortalezas y oportunidades, yo creo que es un buen marco regulatorio el que hay para poder gestionar. Es un buen cimiento la ley que tenemos, tanto la de estudios como la estatal, para desarrollar esta figura. Si hay una comunidad local dinámica, es una herramienta muy interesante para poder movilizar determinados tipos de montes comunales. Tiene una vocación eminentemente forestal. Son suficientemente flexibles como para abrir el abanico a muchas posibilidades de gestión, en lotes, en común, concesiones, bueno, es interesante. Tiene las ventajas de la propiedad privada, pero también las ventajas de la tutela pública, ofrece seguridad jurídica, genera una fuerte conciencia de propiedad, yo creo, y además produce un efecto custodia del territorio. Y eso, yo creo que estamos viendo en los vecinales en mano común de ellos, que hay mucho efecto custodia del territorio de sus montes. Siento ir corriendo, pero nada, como conclusiones, pues yo creo que en IBIAS los montes vecinales en mano común están siendo una herramienta útil, ofrecen una base sólida para desarrollar determinadas propiedades comunales y quizá no sean la solución, pero sí que desde luego son una parte de la solución. Muy
Muchas gracias tanto a Virginia. Yo creo que podéis quedar en la mesa, que se incorpore Carrera. Y vamos a abrir una breve ronda de cuestiones, de preguntas o reflexiones sobre este tema. Ha sido todo muy denso, yo creo que vamos a tratar de ser concisos y precisos, tanto en las preguntas como en las respuestas, para luego, a la hora del café, seguir, lo tenemos aquí, en la propia local, seguir tratando y hablando del tema. ¿Quién abre la ronda? ¿Alguien que quiera empezar? Aquí, vale, vamos con el primero, porque si nos importa, no le importa, se presenta y dicen que carga que viene, propietario, Déjame de cadera de Torre Jaínez. Quiero preguntarles que aquí hay un documento en archivos históricos del año 1842 que lo hicieron 6 pueblos, aunque ponamos ese monte. Y ese monte, a la hora de delimitar la Sierra de Bordo, como hicieron unos señores ahí, a la Cruz del Lince, porque en el momento se quemaría, no hace cuánto tiempo, sabíamos pasar agua. Y entonces el monte, ese trozo de monte, nos lo dejaron como un agua para varios otros. Entonces nosotros ahora que dicen que vamos a delimitar ese monte de Torca, queríamos saber a ver si nos iban a delimitarlo según marcan nuestros documentos o si lo delimitaron por donde marcaron ustedes, que no sabemos, o sea, es el monte que nos dejaron cargado de peñas por abajo, donde las tierras eran únicas y exclusivamente del pueblo de Torca, de toda la vida, con 2 cabañas, una cabaña para la parte de la calle, otra cabaña para la parte de la calle, y el centro de la sierra. Perdone. Vale, yo entiendo que es un problema no general de los montes, es un problema específico que tiene el monte de Torca, pues deslices. Este año, por primera vez, nos hemos empezado a hacer deslices en nuestra vía pública. Perdón, de montes vecinales, me confundo, porque no los habíamos hecho nunca. Hasta ahora habíamos dedicado a hacer deslices de montes de vía pública, los que llamamos comunales, y este año, bueno, la ley de montes lo dice, una de las cosas una de las funciones de la administración en los montes vecinales en mano común es su deslice, y hemos empezado. ¿Qué va a ser ese deslice? No lo sé, no se lo podemos decir aquí. Un deslice es un proceso muy complejo, que dura hasta 2 años, y que en 2 años todo el mundo aparece ahí y presenta su documentación. Y puede usted llegar ahí y presentar su documentación del archivo histórico, vendrán otros y presentarán otra. ¿Y qué va a salir al final de ese deslice? Yo desde luego no lo sé. Sabemos nosotros que hay un procedimiento administrativo ya puesto en marcha para hacer eso. Yo no sé si Torca está metido en eso. Si Torca es uno que vamos a deslitar ahora. Sí, está metido para que Claro, bueno, pues unos deslices colindantes. Y de ahí sabemos que ya vamos a allí a marcar el monte. Sí. Por ahí estos días. O sea que ya hemos Es empezado. decir, que va a quedar igual que está marcado por las peñas. A ver, los que van ahí y están marcando el monte, no le pueden decir nada tampoco porque no lo saben. Estamos haciendo trabajos preliminares del deslice y cuando se vaya viniendo la gente y vaya diciendo sus cosas, iremos mirando la documentación que tiene, iremos mirando lo que hay y las razones que pone. Y nadie le puede decir, ni ninguno de los que están ahí marcando, ni ahora mismo usted, le puede decir en qué va a quedar el deslice del monte. Vale, nos toca la gente de la mano, segunda, tercera y cuarta. Hola, buenos días. Yo soy Concepción Pérez Lamelas, soy ingeniera técnica en topografía y secretaria de la Asociación Vecinal de Arles del Ayuntamiento de Jaén. Tal día como hoy, en el año 2014, presentamos una solicitud de declaración de monte vecinal mano común. Y después de diversos acontecimientos, todavía no tenemos la resolución hace más de un año, que tuvimos la reunión en consejería y quería saber si, tal y como ha dicho el señor Ferrera, está dentro de las prioridades agilizar los trámites, las declaraciones de montes vecinales y demás, porque todavía no se ha hecho. Y luego aprovecho ya para bregar con una segunda pregunta. Dicen que los montes, la idea que he captado de su intervención es que los montes vecinales en mano común tienen cierto abandono o son más susceptibles de padecer sucesos como los incendios. ¿Hasta qué punto el no intensificar la producción de los montes es una situación de abandono? Las comunidades vecinales, por tradición,
y aquellos que están sujetos a ese régimen y son conocedores de ello, saben que tanto la silvicultura doméstica como la ganadería es un medio viable de explotación. Gracias. Sí, en relación con el expediente concreto de declaración de como vecinal en mano común de la finca a la que hace referencia, es verdad que esa declaración está pendiente de hacer el deslinde. El deslinde de esa finca, de ese monte, es bueno, problemático como todos los deslindes, pero cuando se haga la declaración, cuando se haga la resolución de declaración, queremos tener el deslinde. Bueno, nosotros somos los que somos, pero creo que ya lo estamos haciendo. Luego, por tanto, el plazo, bueno, disculpas por la tardanza. Yo creo que nunca, o por lo menos no es nuestra intención crear falsas expectativas o expectativas que no podamos cumplir. Y en la administración estamos como estamos y somos los que somos. Prioridades a la hora de hacer los delitos. Primero, los montes públicos de ciudad. Segundo, el mandato que tenemos por la ley de los montes vecinales en modo común, que no habíamos empezado y actualmente estamos empezando. Y entre los cuales se encuentra el concreto, que ya está declarado porque la Junta ya formó el acuerdo de declarar como vecinal común. Sí, efectivamente, pero ya está, ya se reunió, ya hay un acta y ya lo único que está declarado a expensas del deslinde y de la resolución. Esperemos que este año lo podamos solucionar. Y respecto a los otros problemas de gestión de los montes vecinales en mano común, bueno, pues no tienen ni más ni menos que cualquier otro monte. Yo reflejé el problema mayor que tienen, que es que haya comunidades interesadas en gestionar. Por una razón evidente, porque las comunidades, seguramente en San Tirso de Aules, en la costa, sean posible constituirlas o que funcionen más fácilmente que en otros sitios donde realmente no hay comunidad. Eso no es, bajo mi punto de vista, tal y como decía Alberto, es una buena ley, un buen modelo y una forma de gestionar estos tipos de montes, pero necesitamos interlocutar, necesitamos comunidades que se interesen por gestionar su patrimonio. Hola, soy Dolores, soy ingeniero forestal y gestionamos los montes de Canasigues. Y yo quiero preguntarte sobre el tema de propiedad. Actualmente ahora hay unas juntas de pastos que, bueno, no se estudia esa propiedad, como es, ¿no? Los ganaderos están pidiendo ayudas para sus vacas, por el tema de superficie. ¿Cómo se va a poner esto? ¿Qué visión tienes de futuro? Si vamos a tener que esclarecer esa propiedad, crear juntas gestoras, porque también apuntabas que en los montes, la zona ganadera, no son muchas altas concentraciones parcelarias y todo aquello que nos monte, la ley de concentraciones parcelarias, pues no se le puede aplicar. Pero hay montes que yo gestiono que tienen 30 propietarios y tienen 20 hectáreas de pastos. Por lo tanto, hay una concentración parcelaria, no sería la solución. Entonces, bueno, ¿qué soluciones ve y hacia dónde cree que va el tema de propiedad? Si es tan importante para los ganaderos y qué puede pasar con las ayudas. Bueno, yo creo que con carácter general es importantísimo y en el futuro va a ser, entiendo, determinante. Porque, bueno, el dinero de los pagos de la PAC y de las subvenciones viene condicionado a muchas cosas, entre otras a la base territorial de la explotación, que no tiene que ser en propiedad, ojo, no tiene que ser en propiedad, pero que en su caso hay que acreditar el derecho que se tiene. Que puede ser de propiedad, o arrendamiento, que puede ser de propiedad. ¿Cuál es el mejor modelo? Hombre, pues el mejor modelo es que lo pueda acreditar con un título de propiedad. ¿Qué? No se está haciendo porque Dios nos libre. Ahora un paréntesis, Dios nos libre. Bueno,
yo no veo... Alberto puso una gráfica ahí muy interesante. La caída de las subvenciones forestales, cuando se nos exigió que acreditáramos que en el expediente de las subvenciones forestales tiene que quedar acreditada cada vez. Ese bajón brutal se produjo, tuvimos otro tipo de problemas, porque nosotros los expedientes de subvenciones forestales los gestionábamos de otra forma, muy parecida a la forma en la que se gestionan ahora las ayudas PAC. Pero claro, cuando control financiero y cuando la Unión Europea dijo esto no vale, cayó en picado porque no se puede acreditar la velocidad. ¿Qué va a pasar con el resto de los pagos en subvenciones PAC? Bueno, yo puedo ver la tendencia y ustedes pueden sacar conclusiones de lo que yo les estoy contando, de ese gráfico. No más puede sacar yo, no sé lo que pasará. Pero ese gráfico es muy interesante, eso es lo que pasó con las subvenciones forestales, y de ese gráfico deben sacar ustedes conclusiones. Los aprovechamientos ganaderos son los deseables en los montes, allí donde sus propietarios lo quieran. Pero lo tienen que querer sus propietarios. Y primero tenemos que saber quiénes son sus propietarios y qué intereses tienen. Y además tenemos que prever el sacar, eliminar a los... Yo uso una terminología que me tienen que disculpar, cuando me prepa, hay que sacar a los vestidos. Se acabó de eso de yo tengo aquí monte, me toca nada, voy a la junta, pido subvención, no sé qué, no sé cuántas cosas. Eso cada vez se va a hacer más riguroso. Y bueno, eso se puede solucionar constituyendo una junta de gestión del monte de socio, o se puede solucionar a más largo plazo haciendo una concentración, que no la tenemos que hacer nosotros. Si ustedes quieren hacer la concentración de carácter privado, se les funciona al 100% y se hace la red de caminos. O sea, no piense aquí nadie que vamos a hacer la concentración. No, ustedes quieren hacer la concentración, hacen la solicitud de la concentración de carácter privado, hacen su concentración, nosotros la supervisamos y la validamos. Cuando está finalizada, se les abona, se les paga, se les menciona, perdón, el 100%, estoy diciendo el 100%, y se construye la red de caminos. Bueno, tengan en cuenta una de las cuestiones probablemente más gráficas, la verdad, redundancia, que se han hecho aquí es ese dato. Y saquen conclusiones. Buenos días. Yo soy José Manuel, soy del Concejo de Tineo, de Navegas completamente, de la zona de Navegas, y en parte ya han respondido a mi pregunta. Pero bueno, de todas formas, voy a presentar el problema. Y es que, bueno, parece que la charla de hoy fuera precisamente allí a ver los problemas que hay para presentarlo aquí. Pero tenemos el agravante que tenemos una línea eléctrica por el medio de los montes del pueblo. Entonces, bueno, tenemos graves problemas para que ahora parece ser que van a hacer una expropiación, una franja de terreno que la ley pide y bueno, lo van a expropiar, pero tenemos graves problemas para acreditar la propiedad. Consultado el técnico de la zona, que creo que es Garrote, se llama Garrote, él nos dijo que una solución buena sería una concentración parcelar, pero nos presentamos a la consejería y bueno, la consejería evidentemente pues tiene sus limitaciones, sus problemas, y concretamente uno de los que nos pusieron fue la falta de dinero en su día. Esto debió de ser por el mes de octubre, noviembre, por ahí. Pero bueno, ya veo que se dispone ahora mismo de dinero y
Bueno, estamos... al final, el técnico nos dio unas hojas de firma para que los propietarios estuvieran interesados, que precisamente estos días estamos cumplimentando. Quería ver si sería posible ese proyecto llevarlo a cabo y de qué forma nos podríamos ir comunicando para que esto se llevase a cabo. Bueno, no sé qué pregunta le formularían a Juan, el ingeniero de la zona, pero en todo caso, si la pregunta es si hacemos una configuración parcelaria para solucionar un problema de explotación de una línea de alta tensión. No, el problema en realidad es obvio. Si lo hacemos para eso no. No, ya lo sé. Vamos a ver. Nosotros La expropiación fue el detonante para darnos cuenta. Correcto, así lo mismo. Nosotros, y así entiendo que él les dio la solución. Pero como voy a aprovechar la ocasión y su pregunta, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros gestionamos dinero público. A nosotros nos asigna dinero el Parlamento. Nos aprobamos los presupuestos o cuando se prorrogó. Y esos fondos que nosotros gestionamos, y que bueno, con mayor o menor eficiencia, transformamos en caminos, en restauraciones o en concentraciones, es el que se nos da. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que visualizar, hay que poner en pantalla, hay que provocar, hay que pedir, hay que a todos nuestros representantes, diputados, alcaldes, y después y a los ciudadanos en general, que existe este problema. Este problema es importantísimo. Que el campo asturiano y la actividad agraria, ganadera o forestal no es una cuestión solo de subvenciones o de pagos. Eso es importantísimo, por supuesto. No vamos a renunciar a ellas, por supuesto. Pero que también tiene un problema de estructura de la propiedad y de infraestructuras. Claro, porque si nosotros no lo visualizamos, si nosotros no lo exigimos, si nosotros no lo condicionamos, si nosotros como sociedad, como representante político del trabajo que ocupa ahora, incluso como técnicos de la propia administración, no hemos conseguido que este tema se visualice y se dé la importancia que tiene, es que todavía nos queda mucho trabajo para hacer. Porque en definitiva, esto es un tema presupuestario y de dotación presupuestaria. Tanto para las inversiones como para los trabajadores o los funcionarios que no tienen que estar. Y es una inversión muy rentable. Prácticamente a nosotros como país no nos cuesta nada. O sea, es que nos subvencionan todo. El dinero de esa agricultura nos viene en porcentajes y además no nos discuten si lo gestionamos bien y si lo justificamos, no nos discuten. No nos cuesta. Nosotros tenemos ahora mismo los fondos, los retornos europeos son del orden del 60% o más, depende de la medida, y después complementados con los fondos nacionales, si es que cada euro que nosotros invertimos en un camino, en una concentración parcelaria, tiene una repercusión en directo de 7 veces. No nos puede. Pero no hemos sido capaces de poner este problema y de visibilizar este problema y de poner este problema en la mesa del Parlamento y nuestros diputados donde se toman las decisiones. Donde se toman las decisiones que asignan recursos. Y ahí estamos. Entonces, pues claro, si nosotros tardaremos, si no nos dan presupuesto y si no nos dan recursos humanos, pues en vez de tardar 3 años, 2 o 3 años en hacer una concentración parcelaria, pues tardaremos 7 o 10. Luego, si me permites el dato, solamente para completarte,
el problema de la prórroga de este año en el presupuesto de la consejería supone que en el medio rural asturiano se va a invertir 150 millones de euros menos en su conjunto. Esta es una decisión interesantísima. No es que nosotros vayamos a gastar 150 millones, nosotros vamos a gastar 20. Pero la repercusión que eso tendría sobre el medio rural y que ha quedado anulado como consecuencia de la prórroga es de 149 millones de euros según el cálculo exacto. No mentir. Bien, esa es una decisión, insisto, interesantísima. Porque, en definitiva, denota o pone en pantalla, puedo decir yo, la importancia que tienen en aprobar los presupuestos anuales. Bien, no sé un momento, por favor, porque este tema es muy interesante, si me permite. A modo de provocación, tenemos que hacer juntas gestoras, tenemos que hacer procesos de coordinación parcelaria, muchas hectáreas y tenemos que hacer infraestructuras agrarias. No nos cuesta tanto como puede, en fin, nos cuestan porque hay que pagarlas, pero nosotros tenemos fondos europeos que, por cierto, nunca nos han escatimado, nunca nos han discutido y siempre que nos hemos tenido que justificar, no hemos tenido absolutamente ningún problema. ¿Podría entender con esto que se comprometería la Administración a estudiar concretamente este proyecto nuestro? A mí no me va a dejar ningún compromiso aquí ni pasa. Pero vamos, ustedes tienen como derecho de ciudadanos, ustedes tienen como derecho formular la solicitud. ¿Qué es lo primero que digo? Es formular esa solicitud. Ponerse de acuerdo, pedirnos una charla, se lo explicamos, formalizan la documentación de solicitud y desde que tengan esa, eso es lo primero que tienen que hacer, y cuando nosotros tengamos 200 zonas de concentración parcelaria almacenadas aquí y que no podamos salir, hombre, estoy exagerando, pues tenemos un argumento muy fuerte para pedir presupuestos y para pedir dólares. Solicitan. Vamos a dos más y vamos a tener que ir a coger, que está encargado ya y no podemos regresar dos más. Buenos días, me voy a presentar. Soy José Pablo Vicente, represento a una asociación de propietarios de montes aquí en Cangas de Narcea, en Comunidad Romana, o sea, lo que se podría llamar también un monte productivismo. Y bueno, ya casi antes de empezar a hablar ya me han dicho que tengo que ser breve. Voy a ser todo lo breve que pueda, teniendo en cuenta que esto es muy importante lo que estamos tratando aquí. Y voy a hacer un comentario de carácter general, porque ustedes que han intervenido, lo primero que han mostrado ha sido sorpresa por la cantidad de asistencia que hay. Tuve unas palabras anteriores con alguien, y, pero sorpresa porque, vamos a ver, los montes representan una superficie importante y muy significativa del territorio asturiano, y aquí en el suroccidente todavía más. Los montes tradicionalmente han sido un medio de vida y de salida adelante de muchas familias de Asturias. Los montes últimamente se han quemado, han dado lugar a episodios con muerte de ganado, pérdida de valor medioambiental, y todavía algunos de ustedes se extrañen de que haya mucha gente, incluso algunos están de pie aquí y tal. Digo, pues, o alguien no conoce la realidad de esta zona y viene aquí a contarnos cosas sin conocerla a fondo, o algo falla. Pero bueno, hecha esta introducción, yo creo que lo importante es que estamos aquí reunidos y que bueno, hemos hecho una exposición de la problemática. Yo quiero hacer un inciso en esto que me parece que es muy importante. El hecho de estar como estamos, porque hemos estado señalando pues, que no se conoce la propiedad, de que los montes están sin atender, de que parece ser que los paisanos que estamos aquí tenemos una cierta culpa en cómo están las cosas y tal, pues también yo creo que la administración
tiene que mirarse un poco también a sí misma y decir, oye, nosotros lo estamos haciendo bien, porque, claro, es muy fácil decir, no es que no se sabe y tal, el transporte sucesivo, no sé qué. Cuando un paisano va al registro de la propiedad a apuntar la propiedad y paga porque le hagan ese trámite, se supone que el que lo hace, el registrador, quien sea, no sé si debe haber una intervención y nos ilustrará, lo hace bien y todo esto tiene que ir cuadrado. Entonces, como lo debe ir a ver, ¿no? Que siempre en una contabilidad las cosas van cuadrando. El catastro, bueno, pues el catastro sí no coincide con el registro. Parece ser que no ha sido posible que nadie del catastro asista. Me gustaría que los periodistas lo señalen, que al catastro se le ha invitado y que nadie viene. Pero al final, este banco, que tiene muchas patas, nos tenemos que ver exactamente hacia dónde queremos ir. Hay una cosa que está clara. Esta zona está totalmente deprimida y cada vez va peor. Y se ve, cada vez hay más gente jubilada cobrando, cada vez hay menos jóvenes, la gente se va. Y luego tenemos otro problema también, que es todo el tema medioambiental, de toda esta normativa que no entendemos, que a la señora consejera o al Principado de Asturias, a la administración, la han tumbado ya al menos 2 veces los tribunales por una normativa que va en contra de la ley. Y aquí todo el mundo sigue, o sea, no pasa nada. Tumban, tal, no pasa nada, todo el mundo sigue a su tema. Pero mientras tanto, toda esta población, toda esta gente, que yo creo que sobrevuela un cierto desencanto con el comportamiento de la administración asturiana, aquí sobrevuela y se nota. Es decir, pues cada vez estamos más hartos y lo que queremos son soluciones. O sea, hasta ahora nos han estado explicando los problemas y nos han dado alguna solución de las juntas de gestión de monte, de tal. Yo lo agradezco, yo y la gente que represento, pero hay que dar algún paso más, porque estamos en el siglo XXI y hablarnos de la ganadería tradicional o de hacer concentraciones parcelarias de 1 hectárea o de 2, creo que ustedes también lo han dicho, este no es el camino. A lo mejor ahí tiene otros modelos de gestión. Y luego hay otro tema, que es la interlocución entre la administración y los administrados. O sea, yo desde mi punto de vista le puedo decir que no existe. Entonces, ustedes ahí, porque nosotros sí queremos hablar. O sea, se ha fijado que aquí hay cola para hablar. O sea, aquí la gente, todo el mundo quiere intervenir. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tapón puesto y cuando tenemos una oportunidad, todo el mundo quiere intervenir. Entonces, aquí hay una serie de problemas que tenemos que arreglar entre todos, pero que ustedes tienen que tomar buena nota, porque es que esto no es una cuestión de una charla de hoy, esto es una cuestión que hay que llevarlo. La ley de protección de espacios naturales. Si puedes, por favor. Ya lo dejo, ya me han cortado. Venga, muchas gracias. Gracias. Aprovecho porque tenemos una pregunta pendiente, pero la voy a gestionar yo directamente para ser más ágil. La Junta de Propietarios de Alarón ya han iniciado todo el proceso para la constitución de juntas gestoras y me quieren preguntar cuál va a ser, cuándo se resolverá, ¿no? Además es una acción que lo hemos financiado a través de las federaciones y que tienen interés en saber. Ustedes que hay que hacer juntas gestoras y no nos dais solución ni contestación ni nada, estamos esperando que nos deis contestación. Tenemos un problema jurídico de que vamos a hacer una cosa que de verdad sea útil para el fin que se busca. Porque si nosotros al final lo que hacemos es una cosa así de prisa y corriendo, tal, bueno, y al final resulta que en el momento de solicitar la subvención, pues no. Yo creo que en aras de que me califiquéis como una maleducada, creo que voy a dar por concluida esta primera fase. Vamos a tomar el café y vamos a seguir debatiendo. Bueno, yo creo que el director general quiere dar respuestas. Voy a intentar hacer, no voy a hacer ninguna conclusión a la eficiencia, eficacia de la administración, y en este caso, pero sí voy a hacer una reflexión. Pues claro que los propietarios tienen parte de culpa en que no gestionan adecuadamente su patrimonio.
Es eso de echarle la culpa a la administración, solo como si ustedes no tuvieran la administración. ¿De quién son los límites? ¿Quién tiene que gestionar? ¿Quién tiene que tomar las decisiones sobre las ciudades? Por supuesto, no se preocupe. Vamos a ver. El tema del registro, creo que va a haber una ponencia referente al tema del registro, pero eso, darle la culpa solo a la administración es muy fácil y muy socorrido. ¿Y por qué digo esto? Porque los intereses de cada uno y los problemas que tiene cada uno, que primero los tienes que resolver, es cada uno. Y después, en su caso, quejarse. Nosotros, todas las concentraciones, en primer lugar, me ha interpretado mal y ha puesto un poco a mí una cuestión que no es. Yo no pongo en duda, para nada, luego, por tanto, debería de considerar cuando lo diga el procedimiento de concentración parcelaria como solución a los problemas de los indígenas y de la excesiva parcelación. Por tanto, tengo que aclararlo aquí. Es la solución. Y nosotros hacemos todas las concentraciones parcelarias que tenemos capacidad para hacer. Pero nosotros, aunque podemos hacerlo por decreto, podemos hacerlas de oficio, no se nos ocurre a Inglaterra hacer una concentración donde nadie la quiere. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es pedirla. No echar la culpa a gente. Es importante lo que quiero decir, ya que no me dejan el micrófono, voy a hablar en voz alta. Vamos a ver, en primer lugar, tiene razón en que nosotros también tenemos culpa como propietarios, pero ustedes, el hecho de que los montes hayan llegado hasta donde han llegado, al grado de deterioro, porque es que para económicamente poder explotar un monte, uno no puede tener un corsé normativo en donde que no se puede hacer prácticamente nada. No ponga esa cara, porque es la verdad. Lo estamos viendo todos los que estamos aquí, lo ven. O sea, es la verdad. No sabemos si podemos cortar un árbol, no sabemos si podemos mejorar el acceso a una finca. ¿No? Bueno, sí lo sabemos. Yo tengo un amigo que ya murió, que por cerrar una finca suya por poco va a la cárcel. Se llama Manolo del de ellas, lo conoce todo el mundo. La gente está acojonada. Y yo también. Bueno, pues la gente, sí, pero, claro. Pero yo no me río. Disculpe. Yo pretendo, disculpe, no me volveré a dirigir a usted en estos términos. Muy bien, muchas gracias. Le ruego que acepte mis disculpas. Están aceptadas y puedo entender que nos podamos ver. A lo que voy. Hay un corsé normativo sobre este territorio, sobre todo en eso que es mal llamado, se llama posesión, que además ahora mismo hay un limbo, porque como los planes de gestión, al final los tribunales los tumbaron, pues al final la gente no sabe qué hacer. Entonces, claro, cuando estamos hablando de concentraciones y de tal, pero o sea, ¿ustedes han hecho alguna cuenta de resultados de una ganadería de 50 vacas, por ejemplo? Se lo pregunto, porque aquí han estado hablando de por supuesto. ¿Y es rentable? Sí, claro. Vale. Por favor, señores periodistas. Oiga, ¿por qué las hacen? ¿Por qué las hacen si no son rentables? Vamos a ver, está usted... Porque la gente no vive otra cosa que eso, porque no tiene vacaciones, porque no tiene... O sea, si a usted esa vida le parece bien, pues yo le invito a usted a que la haga. Vamos a ver, a mí no tiene que parecer ni bien ni mal. Solamente le encuentro... Estamos en el siglo XVIII. Vamos a ver, vamos a ver, la moderadora, le ruego que intervenga, porque si me deja, me ruego que intervenga. Y si no, me callo, pero no me gustaría callarme, porque claro, esto supera. Bajo mi responsabilidad, doy por cerrada esta primera ronda. Pasamos a tomar el café, no por evitar la discusión, sino porque el café ahora mismo se está enfriando, está contratado, con lo cual, vamos para allá.